Digamos que Honda no se mató la cabeza con esta motocicleta. Amigos, yo a ustedes les dije antes que cuando llegara el próximo color o el color que me hacía falta por grabar de la XR 150L ABS, haría otro video. Aunque dije que era para el canal Motos para Todos, pero lo hago en este canal principal con el color que me hacía falta por grabar de esta motocicleta. Hace día grabamos la de color negro y también la de color rojo con negro de la XR 150L ABS. Amigos, por acá en un ladito les dejo el grupo de WhatsApp para esta motocicleta, la XR 150L ABS, y por acá otro grupo de WhatsApp que se llama Motos para Todos, para que usted hable de la moto que usted quiera, sin ningún tipo de restricciones, de su moto o la que quiera comprar, cualquier duda de cualquier moto en este. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm... Primero miremos con detalle este color blanco, de pasamos a sus cambios y también a sus características ciclomecánicas para las personas interesadas en esta nueva moto de Honda o una moto actualizada, que sería la XR 150L ABS. En esta máquina de color blanco, que me parece muy hermoso, me parece muy bonito a modo personal, tenemos un blanco acá en la parte del guardabarro delantero, en todo el carenado de su faro, en las tapas que ya son de diferente diseño, se ven aparentemente un poco más robustas. Me gusta el color complementado con las letras XR de color negro y esta calca roja con el 150L en blanco. Esto acá tiene una especie como de fibra de carbono o simulación. El tanque es totalmente negro, contrasta muy bien ese blanco con ese negro. Y por acá en las tapas tenemos negro, blanco y rojo. Ahora amigos, les pregunto, ¿cuál de estos tres colores les gusta más? Esta blanca que tenemos acá, la de color rojo con negro, y la que grabamos hace unos días, que era la de color negro, totalmente negro. ¿La moto es muy alta o yo soy muy bajito? Creo que la segunda. Altura de asiento 825 milímetros, yo mido 1,62. Hombre, el asiento me parece que no está tan rígido, está como cómodo. ¿Para qué? Así llevo en esta motocicleta. Si tal vez usted es un poco más bajito que yo o bajita, se hace hacia un ladito para que llegue mejor posicionado al piso y le dé un poquito más de seguridad. Una moto muy liviana con tan solo 130 kilos con todos sus líquidos. Muy buen rango de giro y es normal en este tipo de motocicletas y es excelente para filtrar en la ciudad. Suspensiones acá en quieto se sienten muy suavecitas, se siente bien el recorrido tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Su posición es cómoda, ya que está muy cerca el manillar hacia nosotros. Y esto nos brinda comodidad si de pronto vamos a viajar en la motocicleta o si de pronto hacemos trayectos demasiado largos. No está tan alta que digamos tampoco, ahí alcanza uno, vea, ¿sí o no? Aguanta. ¿Qué detalles encontramos en esta nueva motocicleta para usted, amigo mío, que de pronto está interesado en la XR 150L ABS o 2.0? Tenemos parrilla para carga con anclajes para amarrar cualquier tipo de equipaje, lo que usted quiera colocarle acá en la parte de encima, con una capacidad de 5 kilos o 11 libras, de acuerdo a esta etiqueta. Para su kit de arrastre tenemos una cadena de la marca Shoho. Además, es una cadena tipo O-ring para mayor duración. Por este lado, esta moto todavía conserva el portacasco. Por acá vemos su portaherramientas. En pantalla les coloco el kit de herramientas con que viene esta motocicleta para cuando compre la moto lo exija. Como esta es una moto doble propósito o dual sport, hay veces que necesitamos parquearla en terrenos que pronto sean un poco inestables y por eso encontramos esta almohadilla de goma para esas situaciones. Ahora pasemos al nuevo tablero digital que incorpora la XR 150L ABS. Ya dejó el análogo e incorpora uno digital. En este tenemos la hora, velocímetro, tiene indicador de marchas, odómetro, trip A, trip B, testigos de neutra, ABS, luz alta, direccionales independientes. Además, el tablero se puede ajustar el nivel de brillo en 5 niveles. Si preguntan, no tiene puerto de carga USB.
Aunque esta moto se le hizo falta por lo menos el indicador de nivel de combustible, no lo tiene, y tampoco tiene indicador de revoluciones. Pienso que le hizo falta para esta motocicleta y Honda debió haber aprovechado mejor este tablero digital, así como lo hizo con la XR 190L ABS, el cual está muy completo el tablero de esa moto. En los comandos, lo normal: claxon, direccionales, baja y alta. Por este lado, arranque eléctrico, y todavía conserva su arranque de pedal, que sería el respaldo en caso de que falle la batería. Ahora pasemos a las suspensiones de esta máquina. Tenemos barras convencionales con un buen recorrido apenas para terrenos irregulares, de 160 milímetros el recorrido, y con fuelles para su protección. Ahora, en esta variante las botellas son de color negro. Atrás, una monosuspensión anclada al basculante no ajustable con un recorrido a la rueda de 152 milímetros. Ahora pasemos a sus frenos de esta XR 150L ABS. Atrás tenemos un freno de tambor de 130 milímetros. La manzana es de color negro, así también su basculante ya es de color negro. Y adelante, para cumplir con la normativa que empieza a regir a partir de este año para las motos en el sistema avanzado de frenos, ahora esta moto incorpora freno ABS en su parte delantera, su disco perforado de 240 milímetros. Esto, amigos, se llama disco fónico, para que lo sepan, que es parte del sistema del ABS. Tenemos una pinza de 2 pistones firmado por la marca Nissin con línea de freno convencional. Sus llantas son de la marca CST con labrado mixto para ser aprovechadas en ciudad y en la parte de destapada o terracería o trochita, gracias a ese tipo de labrado y al tipo de motocicleta. Adelante, 90 de ancho, perfil 90, RIN 19. Es un tamaño que tiene un buen ángulo de ataque para esas situaciones donde nos encontremos en caminos que tengan muchas irregularidades. Atrás, 110, 90, RIN 17, son llantas montadas en rines de radios, no son sellomatic, requieren cámara. Iluminación. Tal vez mucha gente quería que esta nueva moto o esta actualización llegara con el que tiene la XR 190L ABS, pero no llegó convencional. Si es por tema de costos, este sería más barato. Igualmente, las direccionales son convencionales, así como su stop. Capacidad de combustible XR 150L ABS, 12 litros o 3.17 galones. Ojalá más adelante, hombre, Honda le coloque una bisagra a este tipo de motocicletas, le haría falta. Su tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es de 90 octanos. Su consumo en promedio ronda más o menos los 150 a 155 kilómetros por galón, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Por tal motivo puede ser más o puede ser menos. Garantía: 24 meses o 30.000 kilómetros. Lo primero que sucede, amigos. Esta moto, ¿cuál podría ser su competencia directa? Si es por precio y cilindrada, podríamos decir contra la Suzuki DR 150 y la Yamaha XZ 150, solamente por precio y cilindrada. Ahora pasemos al motor de esta máquina, de esta XR 150L ABS, una moto doble propósito para que la disfruten en la calle, mijo, en trochita, en destapada, en la finquita. Pero antes, amigos, y como siempre, los invito a suscribirse a este canal Redes Motos, a ver si alcanzamos los 100.000 suscriptores antes de marzo. Y muy importante, activar la campana de notificaciones, amigos, para que no se pierdan los próximos videos, y seguirme en Instagram como @redmotos89. Ahora sí, pasemos a su motor, un motor ya muy conocido, un motor muy confiable, de 149 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriado por aire. Continuamos con su alimentación por carburador. Mucha gente quería que esta moto se actualizara por inyección electrónica, pero la marca continuó con este sistema de alimentación. Seguramente por esto la moto no subió tanto de precio. Relación de compresión de 9:5:1. Transmisión mecánica de 5 velocidades. Por otro lado, este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones. Su capacidad para cambio de aceite es de 1000 mililitros. Viscosidad recomendada, como lo dice acá, 10W30 semisintético de la marca Honda. Amigos, para tener en cuenta, esta moto no cuenta con filtro de papel. Tenemos un filtro centrífugo, y en esa parte de acá tenemos un cernidor o tamiz o una especie de mallita, los cuales este y este se deben solamente limpiar cada 9.000 kilómetros. No es para cambio, solo para limpiar.
Y para su cambio de aceite, el primero es a los 1000 kilómetros, después a los 3000 y de ahí en adelante cada 3000 kilómetros de acuerdo al manual de esta motocicleta. Su potencia 11.7 caballos a 8000 revoluciones. Su torque, el que da la fuerza, la salida de esta motocicleta de 12.1 Nm a 6000 revoluciones. Su velocidad máxima podría estar más o menos por los 110 km por hora. Ya como hace exigencia pegado al tanque y dependiendo del terreno podría llegar a los 120, pero ya con el motor demasiado forzado, amigos. Acá tenemos la llave para esta XR 150L para que le detallen y su manual de usuario que casi nadie lo lee, pero yo sí lo leo para los videos. ¿Qué opino sobre esta motocicleta? Ya que llegó pues nuevamente carburada, lo del tablero, digamos que Honda no se mató la cabeza con esta motocicleta, va por otro lado, una moto más económica de mantener, que no subió tanto de precio respecto a la versión anterior y más bien le metió toda la ficha a la XR 190L ABS por temas de competencia contra otras motos que mencioné anteriormente. Vamos a decir que esta moto va por otro ladito, una moto más económica, más fácil de mantener, ya depende de las personas que esté buscando en una motocicleta, si tecnología, economía, cualquier cosa. Esta es una opción que plantea la marca Honda con esta XR 150L ABS. Precio XR 150L ABS modelo 2025 a la fecha de publicación de este contenido, 10.700.000 pesos sin trámites. Con trámites más o menos está en un promedio de 11.600.000 pesos. El costo de los trámites varía en cada ciudad. De esta moto hay motos disponibles para entrega inmediata. Cualquier duda pueden preguntar a ese teléfono de acá de Honda Supermotos de la calle 19 en la ciudad de Pereira. Amigos, ¿qué opinan de la moto? Los leo en los comentarios, comparta, denle un like y no siendo más, hasta un próximo video. Chao, chao, bendiciones.